Tú puedes amar Planeta Alofoque o puedes odiarlo. Pero hay algo que ya nadie puede negar. Lo que lograron hacer cambió el internet dominicano. Porque esto ya no es solamente un reality. Ya no es simplemente gente viviendo frente a cámaras. Lo que estamos viendo es algo mucho más grande. Una plataforma que entendió cómo funciona la atención moderna antes que muchísimas empresas, medios y canales tradicionales. Y honestamente, hay que darle crédito a Santiago Matías Alofoque por esta vaina. Porque mientras muchísima gente todavía veía YouTube como videos y TikTok como entretenimiento rápido, Alofoque entendió algo que terminó cambiando las reglas completas del juego. El verdadero negocio no era solamente el contenido, era la conversación. Era lograr que la gente hablara de lo mismo al mismo tiempo. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en WhatsApp, en la calle, en todos lados. Y cuando consigues eso, ya no tienes solamente audiencia, tienes impacto cultural. Porque quizá tú no ves el reality completo, quizá ni siquiera sigues cada transmisión, pero aún así tú ves clips, escuchas discusiones, te aparecen memes, ves reacciones y cuando vienes a darte cuenta ya el fenómeno te alcanzó aunque nunca decidiste entrar. Y mientras más observaba todo esto, más fuerte se hacía una pregunta en mi cabeza. ¿Estamos viendo simplemente un reality exitoso o estamos viendo una de las máquinas de atención más poderosas que ha producido el internet dominicano en el edificio rojo? Porque mientras más lo analizaba, más impresionante se volvía. Porque para entender lo que está pasando ahora, primero hay que entender algo muy importante. Durante años el entretenimiento dominicano en internet funcionó bajo una lógica bastante simple. Un tema explotaba, la gente hablaba de él por unos días y después aparecía otro escándalo nuevo. Todo era rápido, todo era momentáneo. Cada plataforma parecía vivir separadas de las demás. YouTube era una cosa, Instagram era otra, la radio seguía siendo radio y la televisión seguía funcionando bajo las reglas tradicionales. Pero mientras muchísima gente seguía pensando en programas, Alofoque comenzó a pensar en ecosistemas. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque una cosa es crear contenido para que la gente lo vea. Otra muy distinta es crear algo que siga viviendo incluso después de terminar la transmisión. Ahí es donde aparece el verdadero fenómeno. Porque lo que ocurre dentro de Planeta Alofoque no se queda dentro de reality. Sale del programa y comienza a multiplicarse solo. Se convierte en clips, en memes, en debates, en TikToks, en canales reaccionando, en conversaciones de WhatsApp, en discusiones en redes. Y honestamente, eso no ocurre por accidente, porque mantener la atención de internet hoy es una de las cosas más difíciles del mundo. La gente se aburre rápido, todo dura poco, todo se reemplaza mañana, pero aún así el proyecto encontró la manera de mantenerse constantemente dentro de la conversación nacional e internacional. Y ahí es donde incluso personas que no consumen el contenido completo terminan atrapadas por el fenómeno. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más interesante. Porque mientras muchos veían simplemente el entretenimiento, detrás estaba funcionando algo mucho más grande. Porque quizá el verdadero talento del proyecto nunca fue solamente crear contenido. Quizá el verdadero talento fue entender cómo funciona el comportamiento humano en internet. Porque las plataformas modernas tienen una regla brutal. Lo que genera emociones viaja más rápido. Y entre todas las emociones hay una que domina el algoritmo de manera casi perfecta: el conflicto. Pero ojo, eso no significa algo necesariamente negativo. De hecho, prácticamente todo internet funciona así. Netflix lo hace, TikTok lo hace, YouTube lo hace. Todos compiten por exactamente la misma moneda: atención.
La diferencia es que Planeta Alofoque logró aplicar esa lógica dentro del ecosistema dominicano y convertirla en un fenómeno cultural gigantesco, porque piensa en cómo funciona realmente. El drama genera clips, los clips generan discusión, las discusiones generan reacción, las reacciones crean más videos, los videos alimentan el algoritmo y el algoritmo empuja el tema todavía más lejos. Entonces ocurre algo impresionante. Ya no hace falta que tú busques el contenido encuentra maneras de llegar hasta ti. Y quizás ahí está el verdadero secreto del proyecto. No crear simplemente un reality, sino crear una conversación que nunca se detiene, porque incluso los haters terminan alimentando el fenómeno. Incluso la crítica mantiene viva la conversación. Y cuando un proyecto logra que tanto fanáticos como críticos hablen de él todos los días, entonces ya no estamos hablando de entretenimiento normal. Estamos hablando de relevancia masiva. Pero mientras más analizaba esa fórmula, más incómoda se volvía la siguiente pregunta. Porque aquí es donde uno entiende el verdadero tamaño del logro. Durante años, el poder de los medios tradicionales estaba basado en distribución. El que controlaba la televisión, controlaba la audiencia. El que controlaba la radio, controlaba la conversación. Pero Internet destruyó esas reglas completamente. Ahora, el verdadero poder pertenece a quien logra capturar atención constante. Y honestamente, hay que reconocer que muy poca gente en República Dominicana ha entendido eso al nivel que lo entendió Alofoque. Porque esto ya no se trata solamente de números o visualizaciones, se trata de presencia cultural, se trata de lograr que un país entero esté pendiente de lo que ocurre dentro de un ecosistema digital prácticamente todos los días. Y quizás por eso el fenómeno genera emociones tan fuertes, porque los fenómenos culturales reales nunca pasan desapercibidos, siempre generan amor, siempre generan rechazo, siempre generan debate. Pero independientemente de gustos personales, hay algo difícil de negar. Planeta Alofoque logró convertirse en una de las conversaciones más grandes del internet dominicano, centroamericano y de Sudamérica y de los habla hispana de Estados Unidos moderno. Y eso, te guste o no, merece respeto. Pero la pregunta más interesante de todas todavía seguía ahí. ¿Qué pasa cuando un proyecto entiende la atención mejor que los medios tradicionales? Porque quizá eso no es lo que realmente estamos viendo aquí. No solamente un reality exitoso, no solamente un grupo de influencers viviendo frente a las cámaras. Quizá estamos viendo el nacimiento de un modelo nuevo de entretenimiento dominicano, centroamericano, suramericano y de habla hispana en los Estados Unidos, adaptado completamente a cómo funciona Internet en el día de hoy. Un modelo donde la transmisión es solo el comienzo, porque la verdadera fuerza ocurre después, en los clips, en las reacciones, en las discusiones, en los memes, en los debates, en las redes, en la conversación. Y mientras muchísimas empresas todavía siguen intentando entender cómo captar la atención de las nuevas generaciones, Planeta Alofoque ya encontró una manera de quedarse viviendo dentro de la conversación diaria del país. Y honestamente, eso está difícil de ignorar. Así que quizá la pregunta nunca fue si Planeta Alofoque es bueno o malo. Quizá la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo lograron construir una de las máquinas de atención más poderosas del Internet dominicano? Porque independientemente de opiniones personales, hay algo que ya quedó claro. Cuando un proyecto logra dominar la conversación de un país entero,
deja de ser solamente contenido, se convierte en cultura. Y quizás eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo.